Hola, buenos días. Bienvenidos al segundo día de nuestro Congreso Biosapiens. Mi nombre es Adrián, de la regional Los Urgentes Intriville. Rogamos tengan los celulares en modo silencio. Y nuestro disertante de hoy, Oscar Ormenio, ingeniero agrónomo de la UBA, integrante del Consejo Asesor de Suelo de la provincia de La Pampa, miembro apresible de la Regional La Pampa, gerente de Controlar SRL, empresa de servicios agrícolas, asesor técnico de empresas agropecuarias en el este de La Pampa y oeste de Buenos Aires. Oscar va a disertar 20-25 minutos y luego vamos a las preguntas. Bueno, buenos días. Básicamente la charla mía va a girar en torno a sistemas ganaderos en el semiárido de nuestra provincia, que es la experiencia que les podemos contar. O sea que vamos a hablar más que nada de sistemas ganaderos que hay en el Caldenal, ¿no es cierto?, en el monte. Bueno, que le quiero agradecer a los que me han ayudado a la preparación de la presentación. Creo que la modalidad es taller, así que no soy un especialista en el tema. Así que la propuesta es que podamos intercambiar, ¿no? Lo primero que quería presentarles es qué es lo que vemos nosotros permanentemente en los suelos agrícolas, ¿no? Vemos situaciones muy parecidas a estas, donde después de una lluvia aparecen encharcamientos y si profundizamos en diferentes ambientes también vemos situaciones donde empieza a haber algún tipo de erosión, ¿no? Y esto ya sin hacer ningún análisis y sin entrar en ningún detalle, ya nos está hablando de que algún problemita hay, ¿no? Esto nos llevó ya hace varios años, en la década del 90, a profundizar sobre todo en la zona del oeste arenoso, en la zona de Trenquelauquen y 30 de agosto, varios estudios sobre qué estaba pasando en el suelo que aparecían esas situaciones. Hicimos un trabajo, sobre todo en el área de tambos, y descubrimos que, bueno, efectivamente había un problema importante que provocaba ese tipo de situaciones. Encontramos, cuando analizamos los perfiles, encontramos que había algunas compactaciones y que a consecuencia de esas compactaciones que aparecían algunas limitantes en profundidad, sobre todo cuando tratábamos de medir infiltración o conductividad hidráulica. Eso tenía su correlato teórico en la porosidad del suelo. Ustedes saben bien que, digamos, los macroporos, ¿no es cierto?, son los responsables de prácticamente conducir el agua a horizontes inferiores. En los mesoporos se retiene prácticamente el agua disponible y los microporos es agua que no está accesible para los cultivos, pero por el mismo tamaño de la porosidad. Pero básicamente lo que tiene influencia cualquier manejo agronómico o cualquier sistema de producción que está intervenido por el hombre, en donde uno se mueve es entre la cantidad de macroporos y mesoporos. Básicamente, a medida que aumenta la presión del sistema, por alguna razón, empiezan a disminuir algunos mesoporos, se producen, digamos, fracturas en la conductividad hidráulica y empiezan a aparecer problemas en el escurrimiento. Cuando uno analiza los perfiles que tienen ese problema, nos encontramos con perfiles que están sumamente compactados en comparación con algunos donde se muestra claramente la porosidad, ¿no es cierto? Y bueno, ¿consecuencia de qué es esto?
básicamente del contenido de materia orgánica. Y no tanto del contenido de materia orgánica total, sino básicamente del contenido de materia orgánica joven, que es o la materia orgánica lábil, que es la materia que en general manejamos en el sistema de producción. Es a partir de la cual nosotros generamos el rendimiento, ¿verdad? La otra materia orgánica está más asociada a fracciones finas del suelo y difícilmente podamos tener en el corto plazo alguna interacción por manejo en la materia orgánica vieja, pero sí en la materia orgánica joven a través de residuos, a través de raíces. Lo que vemos es que en esos suelos, básicamente estamos hablando de la problemática en el oeste arenoso, lo que ocurría es que se había transitado este camino de porcentajes altos de materia orgánica joven a porcentajes realmente muy bajos de materia orgánica joven, y esto afectaba notablemente la porosidad. Muy relacionado entonces, como decía, con la abundancia de raíces y la producción de rastrojos, de residuos vegetales en el sistema de producción. Cuando nos vamos al monte vemos la misma situación. Es decir, las mismas fotos, podríamos decir, que veíamos en situaciones de cultivos convencionales, maíz, girasol, también lo vemos en el monte. Vemos asociados a coberturas, básicamente a gramíneas, como vemos en la diapositiva de arriba. Bueno, vemos que el monte está bastante equilibrado, pero cuando desaparece la gramínea, como en la diapositiva de abajo, empiezan a aparecer los problemas de erosión. Disminuye la cobertura, disminuye la presencia de raíces y aparece ese tipo de paisaje. O sea que más o menos por una u otra razón el impacto en el medio ambiente va generando estas situaciones, tanto en los sistemas productivos mixtos o agrícolas y mixtos, como en los campos de monte. Podemos ver también en esta gráfica qué pasa con el monte, es decir, qué pasa con una condición, una tendencia de sitio. Este es un gráfico viejo de un investigador que trabajó mucho tiempo en zonas semiáridas, y él grafica en forma conceptual qué es lo que va pasando a lo largo del tiempo en el monte. Desde una condición excelente a una condición pobre, como uno puede ver, bueno, en la condición excelente aparecen una diversidad de plantas, básicamente gramíneas, con un desarrollo radical importante. Se va pasando por una condición buena a regular, donde empiezan a disminuir la cantidad de gramíneas, básicamente empiezan a aumentar la cantidad de especies leñosas, y finalmente empiezan a prosperar vegetación, básicamente por selección del animal, ¿no es cierto?, que va comiendo las especies más palatables, básicamente gramíneas, y empiezan a prosperar leñosas y plantas que no son palatables, y entonces esas son las que van dominando el ambiente. En esta sucesión, básicamente llega un punto en donde prácticamente llega un momento en donde con manejo es irreversible esa situación, ¿no es cierto? Bueno, y por supuesto el sistema se vuelve cada vez más sensible al ambiente. Es decir, al tener poca profundidad de raíces, cualquier sequía, es decir, no se puede explorar bien el perfil de suelo, y cualquier sequía afecta mucho la producción de pasto. Y básicamente está esquematizado aquí la carga, ¿no es cierto? A medida que ese proceso va ocurriendo, por supuesto que la carga va disminuyendo y la producción va cayendo, y por supuesto el resultado económico y la sustentabilidad del sistema. Esto es para un sitio determinado, pero no todos los sitios son, por supuesto, iguales, ¿no es cierto? No todos los sitios tienen el mismo potencial.
En este otro cuadro se ve el sitio ecológico y la condición de sitio. Hay 4 condiciones, excelente, buena, regular, en distintos sitios ecológicos, en el valle, en la pendiente y en la planicie. Y vean ustedes la diferente productividad en kilos de materia seca por hectárea que puede llegar a tener el sitio ecológico. Esto es muy importante conocerlo porque no todo el monte es igual. Y esto nos hace pensar en que posiblemente podamos generar, así como hemos generado una agricultura por ambiente, tal vez una ganadería por ambiente. Bueno, este es el monte del Caldenal y nosotros pensamos que la clave para poder revertir algunos de estos procesos y para poder manejar en forma sustentable esos ambientes, básicamente se concentra en un concepto que es la planificación forrajera. ¿Por qué? Porque la planificación forrajera tiene en cuenta básicamente la oferta de pasto, la demanda por parte del animal, qué tipo de rodeo, ¿no es cierto?, qué requerimientos según el estado fisiológico, cómo vamos a manejar los servicios, qué genética, qué tamaño de animal, por el lado de la demanda, pero por el lado de la oferta tiene en cuenta aspectos que en el corto y en el largo plazo pueden influir en forma muy marcada sobre la productividad. Por otro lado está la infraestructura, que es el apoderamiento de las aguadas y fundamentalmente el tema del personal. Que este es un punto que me gustaría tal vez intercambiar hacia el final de la exposición, que es crítico en estas zonas. Es decir, prácticamente nosotros vemos que no está quedando gente en estos sistemas de producción con la experiencia como para manejarlos. Entonces, definir un sistema de producción de alta performance o compatible con una renta más o menos, un 2, un 3%, una renta más o menos, digamos, razonable, depende de estos factores, pero fundamentalmente tiene en cuenta o se debe tener en cuenta qué pasa con el aspecto del manejo y esto asociado al personal. Nosotros vamos a, voy a desarrollar solamente 2 puntos que me parecen importantes, que son el pastoreo rotativo, algo muy conocido por todos nosotros, y el rolado. 2 prácticas que son sencillas de implementar y que una en el corto plazo, como es el pastoreo rotativo, y otra en el mediano plazo, como es el rolado, pueden ejercer realmente impactos importantes e incrementos en la producción. Vamos a ver el rotativo. Acá hay un esquema de una gramínea expuesta al pastoreo. Bueno, llega un momento en donde ha acumulado la suficiente cantidad de materia seca como para comenzar el pastoreo y se empieza a comer, ¿verdad? Esto va disminuyendo y si uno persiste, va disminuyendo cada vez más y la gramínea se va haciendo cada vez más chica. Pero no es que solamente, digamos, la parte aérea es la que disminuye, sino que también disminuye todo, digamos, la parte radicular. Se explora muy, como decía al principio, se explora muy poco perfil y esto hace mucho más sensible el sistema. Entonces, lo que hemos visto en el Caldenal, a través de varios estudios, es que por no más de 30 o 40 días se puede pastorear un monte con gramínea y luego tiene que el resto del año quedar en descanso, dependiendo por supuesto la época de pastoreo, de qué especies son, ¿no es cierto?, sea en invierno o sea en verano, para darle un descanso adecuado. Cuando se implementan estos rotativos, lo que aparecen son estos resultados que están en la gráfica, en estos 2 gráficos, ¿no? Por un lado, aumenta el número de plantas por metro cuadrado, como pueden ver acá, ¿no es cierto? No llega al doble, pero aumenta. Y fíjense, aumenta la densidad en planta. Una densidad en planta buena
estos son sistemas que seguramente estaban bastante degradados, pero una densidad buena para una gramínea tiene que hablar por lo menos de arriba de 30, 35, 40 plantas por metro cuadrado en el monte. Y recuerden, no solamente es importante eso, sino también la productividad de esa gramínea. No es que solamente esté presente, sino que además produzca. Y para eso no puede estar sobrepastoreada. En esta otra... Perdón. En esta otra gráfica lo que uno ve es a lo largo de varios periodos, de varios años y en distintos momentos, cómo lo que está en continuo, que es la barrita roja, respecto de lo verde, que es lo que está en rotativo, cómo se incrementa notablemente cuando está en rotativo la producción. Y se incrementa mucho más que el tipo de planta, es decir, por ahí quedan plantas. Aumenta el número de plantas, pero esas plantas son mucho más productivas en comparación a la cantidad de plantas que aparecen. Y esto tiene que ver entonces de vuelta con el pastoreo rotativo, el apotrenamiento y básicamente, por supuesto, la saguada, que en el monte no necesariamente con el tema con los eléctricos, no necesariamente significa una inversión muy grande, ¿no? El rolado. Estos son trabajos de tesis que se han hecho en el Intanguil y donde ha intervenido Julieta Martín. Y bueno, esto es lo que les voy a hacer un comentario ahora. El rolado básicamente se trata de un rodillo, un rolo, que pesa alrededor de unos 4 o 5 mil kilos, más otros 4 o 5 mil kilos de agua, son entre 9 y 10 mil kilos, 8 mil, 9 mil kilos, más o menos, que se tira con un tractor, tiene 2,50 metros de ancho, ¿no? Y adelante se va a abrir un cajoncito donde se ponen algunas especies, puede ser un pánico, un pasto llorón, y se tira con un tractor, bueno, en este caso un tractor de 120 caballos, y por supuesto en este lugar es más que nada de jarillal, pero puede ir entre medio del monte perfectamente y no necesita una potencia muy alta, es un trabajo de más o menos aproximadamente entre 800 y 1.000 pesos por hectárea. Y bueno, no es una práctica muy difícil de hacerla funcionar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se ve? Y acá en este grafiquito, en este esquemita que está acá abajo, vamos a analizar algunas cositas. Normalmente cuando ya está, degradado, lo que aparece es esto, que aparecen especies ya tipo arbustos, ¿no es cierto?, que no las come la hacienda, y entre arbustos, ¿no es cierto?, entre arbustos, empiezan a aparecer gramíneas, que estas son sobrepastoreadas. Además se sabe generar alrededor, como no penetra la hacienda, acá hay un pisoteo, hay como una especie de un poquito de compactación, ¿no es cierto? Acá se sabe amontonar por erosión y también al no estar pisoteado se sabe amontonar un poquito de tierra, ¿no es cierto? Bueno, esto no está, disturbado bajo de estos arbustos, ¿no es cierto? Y esto es el entresurco. Cuando se pasa el rolo, se homogeneiza todo, se empareja bastante y empiezan a predominar las gramíneas, ¿no? Que es la foto que se ve acá abajo. Acá está claramente donde se ha pasado el rolo y donde ustedes ven que no pasó. ¿Qué pasa con la porosidad? En realidad los valores cambian poco. Pero si ustedes ven, esto es abajo de los arbustos, ¿no? Rolado y no rolado. Fíjense que los valores no son muy grandes. Y entre arbustos, rolado y no rolado. En ninguno de los casos los valores fueron menores del 40% de porosidad, que podría ser limitante para especies nativas. No estamos hablando del caso de maíz o de alguna otra especie, ¿no? Pero en general no produce una alteración importante en la porosidad. Algo que también me olvidé de comentar, que es importante, es que la vegetación, ¿no es cierto? La vegetación queda
aplanada, queda extendida en la superficie y eso genera un aumento de cobertura importante, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, los efectos que nosotros ya conocemos que se dan en la directa, es decir, disminuye el impacto de la gota, disminuye el escurrimiento, aumenta la infiltración, con lo cual ese rolado genera un ambiente más propicio para el desarrollo de las especies nativas que a lo mejor estaban más expuestas a un desecamiento rápido y no pueden germinar, ¿no? ¿Qué pasa con la resistencia a la penetración, medida en kilos por centímetros cuadrados? Bueno, el rolado aparece como una pequeña resistencia. De cualquier manera, nunca los valores llegan a ser tan grandes como para generar una impedancia. Impedancias aparecen a partir de resistencias de mayores de 15 kilos por centímetros cuadrados. O sea que tampoco es un valor que puede afectar demasiado el desarrollo de la raíz. ¿Qué pasa con la infiltración? La infiltración, bueno, acá la podemos ver en este gráfico, medida en centímetros por minuto, en 3 perfiles, ¿no? Esto es rolado, esto es decir, rolado abajo de los arbustos, ¿no? Rolado entre los arbustos, rolado entre los arbustos. Fíjense, entre los arbustos, donde no está rolado es bastante baja por el pisoteo. Al rolar se aumenta un poquito la velocidad de infiltración. Y esto, por supuesto, que es agua que entra al perfil. No escurre y entra al perfil. Bueno, este es un panicum hecho en un panicum en la zona. Bueno, ahí viene el Cardenal, ¿no? Básicamente esto es el Cardenal. Estas son picadas, muy abiertas. Estos panicum en años buenos básicamente son producciones de 3.000, 3.500, 4.000 kilos de materia seca, ¿no? O sea que son producciones importantes. ¿Qué pasa con la inaccesibilidad? Es decir, acá en este gráfico lo que se mide es cuánto más accesible es el no rolado respecto del rolado. Al estar arbustos, muchos de esos arbustos tienen espina, la hacienda no puede pastorear. Al rolar, eso desaparece y aumenta la accesibilidad. Acá está medido al revés, pero es lo mismo. Básicamente, la accesibilidad, la inaccesibilidad en el no rolado es del 22%, pero cae al 7,4% cuando se rola. Estos son distintos sitios y pues se puede ver cómo en la mayoría de las veces, la mayoría de las situaciones, aumenta la accesibilidad a los diferentes lugares. En este gráfico finalmente se ve, bueno, cuánto produce. Estos son raciones por hectárea año en monte natural, en distintos años, pero en la misma fecha, ¿no? En la misma fecha, desde el 98 al 2003. Bueno, monte natural y monte rolado. Y a su vez están las precipitaciones. Fíjense que en cualquiera de los años prácticamente el rolado funcionó muy bien. Prácticamente se podría decir el doble de producción respecto del no rolado. Y aún en periodos donde hubo pocas precipitaciones, ¿no? Como es este caso, ¿no? Bueno, finalmente, el suelo en áreas de pastizales con arbustos fueron controlados mediante el rolo cortador. El suelo fue más eficiente en captar y almacenar agua. Por supuesto, por un aumento en la brosa de superficie. Disminuye el escurrimiento superficial, favorece la infiltración.
Reducción de la frecuencia y el dosel del estrato arbustivo, es decir, el estrato arbustivo tiende a disminuir y con eso se mejora mucho la accesibilidad de la hacienda. Y aumenta, por supuesto, el área de forraje y en consecuencia hay una mejora en la productividad del pastizal. ¿Cuánto es esa mejora respecto del agua? Bueno, acá en este gráfico, en este cuadrito, lo que tienen es un tratamiento de monte rolado en el 2007 y doble rolado, es decir, en el 97 y en el 2007. Y se midió la producción y se le dividió por los milímetros que cayeron, de 1,9 a 4,4 y a 5,1 milímetros por kilo de materia seca. Es decir, claramente uno ve, acá está el monte, este es el rolado, este es el doble rolado, uno ve claramente cómo mejora la producción con esta tecnología. Algunas consideraciones finales. Bueno, debemos reconocer que toda la intervención en la naturaleza provoca cambios en mayor o menor medida en el impacto, o menor impacto en el ambiente. Por tanto, es necesario conocer en forma lo más clara posible qué está pasando y cuál es ese impacto, tanto en la macro como en el micro, tanto en la región o en el campo en su totalidad, como en el potrero concretamente. La cobertura de residuos, es decir, la cobertura de residuos, la porosidad del suelo, la infiltración de agua de lluvia, son elementos que deben respetar el sistema de producción ganadero con el propósito de evitar la degradación, la erosión y finalmente la pérdida de productividad del ambiente. La diversidad de ambientes, dada por la profundidad del suelo, la variabilidad del relieve, la presencia de sales, ¿no es cierto?, en la profundidad de la napa, pueden generar áreas con diferente potencial forrajero que es necesario explorar. Y esto es lo que yo comentaba como que debía ser quizás un concepto de ganadería por ambiente. La planificación forrajera es una herramienta básica y altamente eficaz para determinar la administración del modelo de producción, como vimos al principio. El pastoreo rotativo y el rolado han demostrado ser prácticas que incrementan la producción del pastizal natural y mejoran a su vez la accesibilidad. Y finalmente existe abundante información tecnológica en el semiárido pampeano que nos permita avanzar en modelos de producción sustentable. Bueno, yo dejaría ahí, si les parece bien, si tienen alguna preguntita o tienen alguna opinión respecto de lo que he comentado. Vayan levantando la mano y les alcanzo el micrófono. Bueno, son dos preguntas en una. Le quería preguntar cómo se sostienen los resultados del rolado que, como usted nos mostrará, tiene doble producción de materia seca en el tiempo. ¿Cómo se sostiene en el tiempo? Y la otra pregunta, si no han pensado en introducir alguna leguminosa para que este sistema, justamente apuntando a la primera pregunta. Claro. En el tiempo se sostiene en la medida en que el pastoreo es racional y es rotativo. Es decir, en la medida que se implementa bien el pastoreo rotativo, ese efecto de rolado persiste en el tiempo. De cualquier manera, las experiencias son relativamente... Claro, justamente. Por eso, en la medida que uno mantiene el rotativo y le da la oportunidad a las especies, digamos, a las gramíneas, que estén realmente fortalecidas y sean productivas y no se pierdan esas gramíneas, las especies invasivas, es decir, los arbustos, no prosperan. No prosperan, digamos, en forma muy no son explosivas, es decir, muy lentamente pueden ir apareciendo. Bueno, seguramente con el tiempo va a haber que hacerlo, habrá que repetir esa práctica, ¿no es cierto? Pero las experiencias son relativamente nuevas y por lo que se ve, digamos, aumenta tanto la producción que por ahora no se ven renovales que sean de peligro. Y con respecto a las leguminosas, sí, es muy importante eso. Normalmente los campos naturales
tienen tréboles de carretilla, meliloto, es decir, aparecen en los campos naturales leguminosas nativas que ayudan mucho y a lo mejor no tienen expresión por el sobrepastoreo. Habría que generar en el pastoreo rotativo la oportunidad en forma alternativa a que se genere banco de semillas. Correcto. Correcto, sí, sí. En algunos casos he visto yo tréboles de carretilla tan invasores que impiden que venga la gramínea. Es decir, ahí es todo un manejo que se debe hacer con mucho cuidado para evitar que una especie predomine sobre la otra. Y eso me da pie para hacer el comentario que sugiriera al principio, es decir, no está quedando gente, no hay una renovación de gente que maneje esos campos. La gente que ha estado mucho en monte tiene mucha experiencia, a lo mejor no sabe el nombre científico de los pastos, pero conoce los pastos, sabe hasta dónde tiene que comer. Ustedes imaginen que son pastos que producen por unidad alrededor de 20 a 25 kilos de materia seca. Ahí hay que entrar a comer y con 5 o 6 kilos de materia seca hay que sacar la hacienda, hay que retirar la hacienda. Ese manejo no lo hace cualquier persona. Y además es monte, hay que andar mucho, son campos grandes, arriba de 2.500, 5.000 hectáreas. A veces no se le da los elementos. Con un caballo no pueden recorrer 5.000 hectáreas. A veces no tienen las condiciones, digamos, mínimas como para vivir decentemente. No se lo valora a esa persona, no se la valora. Y además no hay renovación de esa persona. Es muy difícil conseguir un joven que le interese irse al monte. Entonces, hay un capital ahí, no sé si es la expresión, pero hay un capital humano que se va como perdiendo y es clave para el manejo del sistema. Diría que es prácticamente lo más importante. Y eso es lo que nosotros notamos y tratamos de usar paliativos para que esa gente se quede, ¿no es cierto? Darle mejores condiciones, darle para que recorran una moto, un cuatriciclo, incentivarlos, que tengan buenas casas, etcétera, ¿no? Sí, Oscar. ¿Qué régimen de lluvias tienen y con qué carga animal manejan esos campos? Está bien. Bueno, va desde los 300 milímetros hasta los cerca de Santa Rosa, 450, 500 milímetros, ¿no? Es una franja bastante extensa. Y las cargas son, en algunos casos, de 10, 12 hectáreas por cabeza hasta 5 o 6 hectáreas por cabeza. Es decir, es un rango muy amplio. En los que me toca interactuar a mí andamos alrededor de 4 hectáreas por cabeza y son producciones que andan entre los 35 y 40 kilos por hectárea año. O sea que no son situaciones muy rentables. Sí, muy valorables porque en la zona hay un resurgimiento de la ganadería, el valor que tiene la hacienda es muy bueno y todo el mundo quiere mejorar su rodeo, ¿no? Pero en general yo diría que son esas cargas las que se manejan. Sí, buen día. Le quería hacer una pregunta con respecto al pastoreo rotativo versus que en algunos campos suelen usar siempre los mismos lotes en las mismas fechas o en las mismas estaciones. Si tiene alguna experiencia o si es siempre mejor el pastoreo rotativo. Sí, lo primero que hay que evaluar es cuál es como decíamos hoy, la condición del sitio, pero además, ¿qué tiene ese sitio? ¿Cuáles son las especies que predominan en ese sitio? ¿No es cierto? Si son gramíneas de verano, ¿no es cierto? Si son gramíneas de invierno, bueno, ¿cuáles son las que predominan? Que son las que hacen la base a la productividad. Y luego, por supuesto, darle los descansos y la posibilidad de semillar a esas especies en función de su ciclo.
¿verdad? Ahí tienen que ir los descansos. Las especies de gramínea, ¿no es cierto? Una vez que semillaron, después pueden ser pastoreadas perfectamente. Hay que tener cuidado que, por supuesto, las especies leñosas invasoras no prosperen. Generalmente el invierno es muy seco y hay una tasa de crecimiento de la vegetación muy baja. No es un problema, pero hay que manejar muy bien la salida del invierno, agosto, septiembre, porque ahí están los pastoreos más concentrados, y luego durante el verano, ¿no? Pero nunca hacerlo en continuo, siempre con rotativo, a tratar de, en la medida que se puede, porque las aguadas a veces no lo permiten, tratar de dividir lo que más se puede, 30, 40 días y después un descanso prolongado para recuperar el monte. Oscar, dos preguntas. Una de esas es preguntarte ese periodo de descanso del monte, más o menos cuánto lo considerarías vos. Y la otra pregunta que te quería hacer es si el sistema rotativo, primero preguntaba eso, ¿no es cierto? Era qué periodo más o menos considerabas que tenía que ser. Y la otra pregunta es si en el monte alto, como tenemos nosotros en la zona norte de La Pampa, el rolado también es importante. O sea, porque lo que yo vi es un rolado en un monte que es más al oeste de La Pampa. Yo me pregunto, en el monte alto, abierto, como tenemos nosotros, si también el rolado es importante. Sí, bien, está bien. Si el monte es abierto y puede pasar la maquinaria, son 2,5 metros el cilindro, el rolo. Entonces, si puede transitar por ahí, es bueno y es útil y produce efectos, ¿cierto? Si está muy cerrado, hay que recurrir a otras técnicas. Una es el fuego, ¿no? Una cosa que es importante, el rolado no es una práctica que en general la hacen los productores, pero no es una práctica, digamos, que se pueda hacer en forma indiscriminada. En la provincia de La Pampa hay que comunicar al Ministerio de la Producción o a Bosques, a la Dirección de Bosques, que uno va a hacer esa práctica. O sea que está bastante controlada. Porque es un disturbio en el ambiente que es necesario medir y controlar. Así que sí, se puede hacer, si el monte es más o menos ralo, se puede hacer, ¿no? Y el periodo de vuelta, el periodo es cuando uno considera que no va a dañar las especies que uno quiere que sean, digamos, más productivas, ¿no es cierto? Así que bueno, generalmente, por lo que yo he visto, digamos, los meses de primavera temprano son buenos momentos y también en el otoño, ¿no es cierto? Abril, por ahí es un buen momento. En plena producción es más difícil que se haga, ¿no? Sí, acá una pregunta. Usted habló al principio de la charla de compactaciones subsuperficiales en 10 centímetros. Para volver a recuperar ese suelo, ¿hay que volver a pastura, con gramíneas, o hay que usar un implemento para recuperarlo? No, está bien. Las mismas gramíneas que uno va a promover con esa actividad van a generar que el suelo, digamos, la misma desarrollo radical va a generar que el suelo genere su propia, digamos, descompactación, llamémosle así, ¿no? No es y además nunca llega a valores de magnitud como para ser una limitante para el crecimiento de esas plantas. Así que no habría que preocuparse por la compactación que produce el rolo. Sí, la compactación que produce la pata de la hacienda, ¿no es cierto?, en el sobrepastoreo. No, en todo caso, el rolado, ¿no es cierto?, Beto puede opinar, puedes opinar. En todo caso, el rolado puede ser que genere algún mesoporo y mejore, estoy aventurando una respuesta, y mejore la capacidad de retención de agua. Porque los poros de arriba, en las áreas donde no pisotea la hacienda, son poros muy grandes, retienen muy poca agua en los primeros 10 centímetros. Puede ser que el rolado, a lo mejor,
genere mesoporos y aumente un poquito la compactación, ¿no? ¿Puede ser? No. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, Oscar. Bueno, voy a pedir permiso al... Bueno, yo soy Alberto Quiroga, soy parte del equipo de Oscar y una preocupación que tenemos es que si hoy el 30% de estos montes está protegido por los arbustos biológicamente y el 70% entre arbustos está degradado, ¿quién nos garantiza que después del rolado, con el 100% de acceso, no vamos a degradar el 100% del suelo? No sé si se entiende el concepto. Entonces, es una limitación que tenemos porque estamos poniendo en mano del hombre parte de lo que hoy todavía controla la naturaleza. ¿Se entiende el concepto? Entonces, esa es la preocupación que tenemos como equipo de trabajo. Es decir, sí, muy lindo, producimos más pasto, pero ¿quién nos dice que no vamos a meter el doble de vacas ahora y vamos a degradar todo? Entonces, simplemente eso es una preocupación del grupo que tratamos de alertar y por eso están ustedes y queríamos dejar este concepto, ¿no? Bien, muchas gracias, Quiroga. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias.